Hola, Pimpollito de Jazmín. Buen día, mi vida preciosa. ¿Cómo estás? Uy, ese sueñito. Buen día, chiquita linda. Buen lunes. Qué ganas de estar haciendo unos minutos en la espalda, felicitando a mi médica traductora. Oh, y dándole unos besitos. Y viendo cómo sonríe porque sabe que ya es una grosa. Espero que hayas dormido muy bien, chiquita. Good morning, pibita hermosa. Que vaya, que ahora sí sigamos durmiendo. Bueno, después. Y te acaricio el pelito. La respiración. Qué dormidito. Estoy re contento, acá salió el sol. Hace una semana y media que no veo el sol. Así que una felicidad tengo. Así que bueno, te desperté 2 minutitos antes, pero porque justo a la hora que me pediste tengo que entrar a una clase con Leandra. Así que te haces una fiestita de unos minutos y arrancas. Después mandame fotito con el ambos. Qué extraño cómo te quedan, ver cómo te quedan. Mi pibita preciosa. Bueno, que tengas una hermosa jornada y te vaya súper bien en la fiesta. Mm. Ah, es un lindo despertar. Adiós. Ay, ay, amiga, yo arranqué re contento porque salió el sol, vi el sol después de una semana y media, 2 semanas, porque cuando hasta que me fui a Buenos Aires, estuvo re nublada la semana acá. Y cuando estuve allá, estuvo feo también. Y cuando vine acá tampoco había sol, o sea, no vi el sol casi por 2 semanas. No, 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 estoy con una locura encima. Después te tengo que preguntar algunas cositas de estética, sobre todo. Chan. Así que espero que hayas tenido un hermoso comienzo de semana. Pero, si todo el tiempo, acordame de lo que tengo que hacer y olvídame a veces. No, quiero, porque si no,
Hola, buen día. Buenas, buenas. Buen día. Hola, ¿qué tal? Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, perfecto. Sí, sí. Sí. Momento hubo, ¿no es cierto?, consensos. Espérenme un a segundo, a partir ver. de, a ver, podemos poner el caso Vicente. ¿Ahora me escuchan, chicos? Sí. Ah, perfecto. Me había quedado la radio puesta y no sé, no los escuchaba yo. Perdón. Bueno, a ver, hoy nos toca entonces ver el tema de el derecho tributario constitucional, ¿sí? ¿Alguna duda que haya quedado de las clases anteriores? Las clases, dije yo, la clase, perdón. La Anterior. primera. ¿Cómo? Bien, nada, entonces, ¿estamos bien? Listo. Bien, bueno. No me acuerdo si les mandé, y me parece que no, el artículo de las fotocopias del libro de Harach, donde habla de las ramas del derecho tributario. Me parece que les mandé el fallo de corte y otras lecturas, pero esa no se las mandé, que es este, ¿sí? Que suele estar siempre en la... Sí, ese nos mandó. Ah, ¿lo mandé? Ah, buenísimo, perfecto. Bueno, estaba más lúcida de lo que pensaba en ese momento. Muy bien, punto para mí. Dice parte 4. Ese. Ahí van a encontrar la división en ramas y después, más adelante, que se los voy a mostrar, donde empieza a hablar del contenido del derecho tributario sustantivo, ¿sí? Es donde vamos, es lo que vamos a ver cuando entremos a analizar esa rama del derecho tributario, que a su vez, un poquito más adelante, tiene todo lo que se refiere a lo que es el hecho imponible, ¿sí? Ahí van a tener parte del material para sustantivo. Y díganme una cosa, este supongo que no, seguro, porque este es de la clase de hoy, es una fotocopia del libro de Bulit Goñi, que habla de lo que nosotros llamamos los límites implícitos. El otro que nos mandó es el capítulo 1 de la distribución constitucional de competencias tributarias. No, ese no, ¿no? Sí, ese, exactamente. Ese también lo mandé. Bueno, buenísimo, porque ese es el material para parte de la clase de hoy, más allá del texto de la Constitución Nacional. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con esta cuestión particular que se nos genera a nosotros en virtud de nuestro sistema o nuestra organización, que es federal, ¿verdad? Entonces, eso lleva a que tenga que existir o darse un deslinde y distribución de competencias tributarias. ¿Estamos? Porque tenemos la nación, las provincias, los municipios, todos queriendo ver, ¿sí?, de dónde van a obtener sus recursos. Entonces nosotros siempre decimos, y en esto yo trato de ser sencillo porque no me gusta complicarla para nada, creo que no favorece en nada el entendimiento que uno pueda tener, esas disquisiciones teóricas eternas, que hay un poder tributario, ¿no?, originario y otro derivado. Hay una distribución directa, ¿sí?, que hace la Constitución Nacional, y nosotros a eso, siguiendo al doctor Bulit Goñi, es que consideramos que ese es el poder tributario originario, aquel que directamente es repartido desde el texto de la propia Constitución. Entonces tenemos una primera regla, que es la regla de exclusión competencial
recíproca, obviamente, la vamos a encontrar en la Constitución, en el 121, en el 126, ¿sí? Aquello que tiene que ver con que las provincias se reservan o no delegado, y que no ejercen aquel que delegaron, ¿sí? Aquel poder que delegaron. Pero más allá de eso, en realidad, vamos a ver que tenemos una parte que establece el artículo 4, cuando se conforma el Tesoro, porque habla de las demás contribuciones que equitativa proporcionalmente el Congreso de la Nación, ¿sí?, imponga a los habitantes, y habla de ¿sí?, los derechos de importación-exportación. ¿Estamos? Eso es muy importante, que se refleja y se refuerza en el artículo 75, incisos 1 y 2, ¿sí?, donde lo que vamos a encontrar ahí es directamente a la Constitución haciendo un deslinde de qué le corresponde a cada uno de los estamentos del Estado. A eso nosotros llamamos el poder tributario originario, ¿sí? Más allá de, como les digo, esta discusión entre si es que es delegado o no es delegado, si las provincias eran las primeras y son las provincias las que se lo dan a la nación o la nación, no, ¿sí? Aquello que reparte la Constitución es poder originario y va a repartir entre la nación, Estado federal, y las provincias, estados provinciales. El resto, ¿sí?, va a venir de normas infraconstitucionales. ¿Por qué? Y porque las provincias tienen el deber, ¿sí?, de garantizar el régimen municipal. Entonces lo vamos a encontrar entre el 5 y el 123. Y a partir de ahí entonces los municipios van a organizarse a través de las tasas. Cosas que también están previstas en la ley de coparticipación, ¿sí? Pero es importante que sepamos este primer deslinde grande, ¿sí? Nación y provincias, vamos a encontrar la forma en la que se van a dividir y distribuir, ¿sí?, la posibilidad de crear y aplicar impuestos en la Constitución misma, mientras que los municipios vendrán de la mano, ¿sí?, de normas por debajo de la Constitución Nacional, normas que las provincias tienen el deber de sancionar para garantizar un régimen municipal. Ya dijimos que la única competencia, yo siempre digo, ¿no?, qué llamativo que es, desde una visión pragmática, la proclamación de la autonomía municipal, allá hace tiempo, con la reforma del año 94, cuando en realidad cambió todo para que cambiara muy poco, porque nada se modificó en materia de distribución, ¿sí?, de potestades tributarias. O sea que, en realidad, mucha autonomía, ¿sí?, proclamada en la Constitución Nacional, pero a nivel de lo que es la obtención de los recursos para que los municipios puedan, ¿sí?, ejercer sus funciones, no se tocó absolutamente nada. O sea que siguen dependiendo de las tasas, al igual que lo hacían antes, y así sigue siendo. No, ese es un dato muy interesante para nosotros. Tener en cuenta que nada se tocó respecto de lo que la Constitución dice en cuanto a la posibilidad de aplicar impuestos, ¿sí?, por parte de los municipios. Ellos solo pueden cobrar tasas por los servicios que prestan. Tal cual lo que vimos la clase anterior, y de acuerdo al fallo que les di algo, tengo la sensación de que este cuatrimestre es el cuatrimestre de los fallos nuevos, porque ahora tengo otro en capacidad contributiva también, muy novedoso, y de las tasas está haciendo mucho ruido, el que les dejé es un fallo que ha generado bastante controversia, ¿sí?, en cuanto al criterio que fija la Corte. Así que es lo más nuevito y muy actual para estudiar de qué se tratan las tasas, ¿sí? Bien, y como les contaba, la Constitución hace una distribución de acuerdo a una clasificación, ¿sí? Una clasificación que tiene que ver, esta parte es rara porque se mezclan muchas cosas que todavía vimos y que no vimos, ¿sí? Entonces tengo que explicar algo que voy a volver a explicar más adelante. Tengan paciencia porque estas primeras clases son así, hasta que hay un cierto cúmulo básico de conocimientos que ustedes tienen y que no implican sí avances y retrocesos en cómo uno plantea la clase. La Constitución, para que nosotros nos entendamos, plantea, ¿sí?, una clasificación, ¿sí?, de los impuestos en directos e indirectos. Necesito que lo sepan porque vamos a avanzar y no van a saber de lo que estamos hablando. Esa es la realidad. Esta clasificación ha tenido diferentes formas de ser o puntos de vista desde los cuales fue abordada.
un punto de vista administrativo que tenía que ver con que estuvieran o no estuvieran en las listas de contribuyentes, ¿sí? Entonces las directas eran gente que directamente formaba parte de determinadas listas y los indirectos no. Una cuestión económica, ¿sí? Esta cuestión económica se relacionaba con el hecho de que tenía en consideración lo que llamamos la traslación, el fenómeno de la traslación, o sea, aquellos impuestos que pueden trasladarse al tercero o aquellos que no. Tengamos en cuenta, para que me entiendan rápido, por ejemplo, el tema del IVA. El IVA lo pagamos cada uno de nosotros porque es un impuesto básicamente trasladable, ¿sí? Por eso decimos que es tan progresivo, porque no tiene que ver, o sea, no toma en cuenta la capacidad contributiva del sujeto que lo paga. ¿Estamos? Entonces, todos pagamos el mismo IVA en el mismo producto, sin importar cuál sea la riqueza que tengamos para afrontarlo. Supongamos la leche o el pan, más allá de las desgravaciones o exenciones que puedan tener, pongamos un ejemplo donde la leche está grabada con el 21%. Todos pagamos el mismo 21% sin importar cuál es nuestra riqueza. Eso es la progresividad, que es un fenómeno que se trata de combatir, ¿sí? Y que es muy propio de los indirectos. Más allá de que, como dice mucha de la doctrina, cualquier tributo que es previsible es trasladable, ¿sí? Por otra parte, tenemos una clasificación financiera, que en realidad es la que adopta la Constitución Nacional. Esa clasificación financiera tiene que ver con qué tipo de manifestación de capacidad contributiva tenemos frente a nosotros para clasificar, ¿sí?, si es directa o indirecta. Hay 3 formas básicas en las cuales se manifiesta la capacidad contributiva, que tienen que ver con si es directa o indirecta. Renta, consumo y patrimonio. ¿Estamos? Entonces tenemos manifestaciones directas de capacidad contributiva, como la renta, ¿sí?, o el patrimonio, que nos van a decir cuál es la riqueza de una persona, en cabeza de esa persona. Mientras que en el caso del consumo, lo que vamos a tener es una aproximación por inferencia, ¿sí? Yo sé que si esta persona consume tal o cual o determinada cosa o determinado volumen, tiene o debería tener, ¿sí?, riqueza con aptitud para el consumo que realiza. ¿Estamos? Entonces es por vía indirecta, una manifestación indirecta de capacidad contributiva. Es algo como si yo les dijera que estoy aplicando una especie como de presunción, un silogismo, ¿sí?, donde yo digo, si anda en este auto, vive en esta casa, tiene este consumo, ¿sí?, bueno, indirectamente tiene esta capacidad contributiva para hacerlo. No es que yo pueda verla directamente a la capacidad contributiva. ¿Estamos? Por otra parte, también tenemos impuestos que se van a aplicar sobre manifestaciones aisladas de capacidad contributiva, como puede ser el típico caso del impuesto inmobiliario o el impuesto automotor. Entonces no tienen en cuenta la integralidad del sujeto. Ahí pueden generarse distorsiones o zonas no deseadas, ¿sí? ¿Y por qué? Y porque yo puedo ser un jubilado que logró mantener una casa en un barrio importante, ¿sí?, con mucho esfuerzo, pero que ya no representa lo que yo gano. ¿Estamos? Con mi jubilación. Y me cuesta mucho mantener el inmueble. Pero el impuesto inmobiliario de la provincia de Buenos Aires lo que va a tener en cuenta es que si yo tengo determinado bien, tengo, se supone, determinada capacidad contributiva, y en función de eso es que va a establecer el impuesto. ¿Sí? Valuación fiscal, la zona donde está ubicado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para eso después vienen otro tipo de soluciones, como las desgravaciones parciales, como las exenciones en determinadas condiciones personales. Los reales objetivos no tienen en cuenta las condiciones personales del sujeto, o mejor dicho, del contribuyente para nosotros. Mientras que, ¿sí?, los impuestos personales son los que tienen en consideración la totalidad del patrimonio de una persona. Para liquidarlos vamos a ver una foto completa, integral, de la situación patrimonial, de la capacidad contributiva de esa persona. ¿Sí? El indirecto básicamente solo tiene en cuenta aquel consumo que estoy realizando. El directo puede ser que sea personal o real. Les di ejemplos de reales, como el inmobiliario o el automotor,
Personales, pónganse el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, cuando se liquida, tiene en cuenta la integralidad del sujeto. Podremos estar de acuerdo si las deducciones por hijo, por cónyuge, por alquiler, por automóvil, son coherentes o no coherentes con la economía, pero están, o sea, se tienen en cuenta situaciones objetivas y situaciones subjetivas del sujeto, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esta clasificación en impuestos directos e indirectos, es que la Constitución hace el reparto, teniendo además otra variable en juego, que es los internos y los externos. ¿Tienen la Constitución Nacional? Por ahí, yo para que no tengan que estar copiando cosas. Bien, directos o indirectos, internos o externos, tendrá que ver con que tengan relación con dónde sí debe darse. La cuestión es básicamente, a los externos se relacionan con los derechos de importación y exportación, mientras que los internos tienen que ver con el resto de los gravámenes. Más allá de que en el impuesto a las ganancias podemos ver regulada la renta global, lo que pasa es que de alguna manera esa renta tiene que estar atada a algún criterio, ¿sí?, que la vincule con nuestro país, ya sea el domicilio, la residencia, el lugar donde está ubicada la fuente productora de riqueza, el lugar donde se van a producir los efectos, bueno, determinadas variables. Entonces, directos o indirectos, internos o externos. Externos son los derechos de importación, exportación, son los aduaneros, como nos gusta decirle a nosotros, ¿sí? Para que ustedes sepan. Estos están regulados en principio ya en el artículo 4, como dijimos, y habla de que el Tesoro de la Nación se compone de los derechos de importación y exportación, ¿sí? El Tesoro de la Nación, ¿sí? Y lo vamos a encontrar, ¿sí?, regulado específicamente en el artículo 75. Inciso primero. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las obligaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la nación. Entonces, estos son indirectos externos. Están previstos en el artículo 4, en el 75, inciso primero, y son competencia exclusiva y excluyente del gobierno federal, del Estado Nacional. Y acá es importante que pongamos de resalto que en realidad esto se relaciona perfectamente con el resto de la parte de la Constitución Nacional donde conforma nuestro territorio, en realidad. Esto que es un solo territorio para una sola nación, con la prohibición de las aduanas interiores o provinciales, solo hay aduanas nacionales, ¿sí? Entonces, de la misma manera, los impuestos indirectos externos son competencia exclusiva y excluyente del gobierno nacional. ¿A través de qué? A través del Congreso de la Nación. No es casualidad que la distribución esté hecha en el artículo 75, ¿sí? Les pregunto, María o Facundo, ¿qué está regulado en el 75, en la Constitución Nacional? ¿A qué se refiere? Las atribuciones del Congreso. Exactamente, las atribuciones del Congreso de la Nación. Y nosotros tenemos un principio de legalidad, con lo cual solo podrían ser atribuciones del Congreso de la Nación. En el 75.2, ya en materia de internos, ¿sí?, tenemos los indirectos internos y los directos. Una parte que responde al texto viejo de la Constitución Nacional, y otra parte que vino a zanjar algunas discusiones y algunas dudas que se daban respecto de los indirectos internos, como por ejemplo el impuesto al valor agregado, ¿sí?, para que ustedes lo tengan en cuenta. La Constitución antes del 94 no decía nada de eso, y había ciertas discusiones al respecto. Se terminó concluyendo que era concurrente, ¿sí? Y eso fue lo mismo
que se plasmó en el texto de la Constitución Nacional. En el 75.2 nos habla de imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Eso es nuevo, pongámosle, del año 94, ¿sí? Mientras que lo que viene del texto respecto de las contribuciones directas es texto histórico, ¿sí? Entonces, imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio, siempre que la defensa, la seguridad y el bien general, ¿sí?, del Estado lo exijan, ¿sí? Las contribuciones previstas en este inciso, o sea, indirectos internos y directos, son coparticipables, con excepción de aquellas, ¿sí?, partes que tengan alguna asignación específica. ¿Estamos? Entonces, los indirectos internos son potestad concurrente. Póngale concurrente entre la nación y las provincias. Mientras que los indirectos externos, ay, perdón, me estaban escribiendo justo de una... mientras que los directos, ¿sí? En realidad, ¿qué piensan ustedes de lo que dice el artículo? ¿De quién son? ¿Son de la nación? ¿Son de las provincias? ¿Cómo funciona? ¿Qué piensan? De la nación, ¿no sería? ¿Estamos hablando del 75.2? Sí. Del 75.2, así es. Imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales, siempre que la defensa, la seguridad y el bien general lo exijan. ¿De quién son en realidad? ¿A quién le pertenecen? Quiero que piensen, porque quiero que entiendan. Facundo, ¿qué pensás? ¿A quién corresponde ese tributo? ¿A quién corresponde la posibilidad o la potestad para aplicar ese tipo de impuestos? ¿Sí? Y al Congreso, para mí. ¿De la Nación? Sí, sí. Sí, estamos en el 75.2, eso seguro, no hay duda. ¿Sí? Ahora, la potestad, ¿de qué estamento del Estado es? ¿De la Nación o de las provincias? Provincias. Perfecto, coincido. ¿Por qué? Eh, porque está establecido así, que sea tipo de las provincias. Pero no dice eso la Constitución, ¿de dónde lo sacás? No dice es de las provincias, la Constitución Nacional. No, dice facultad. ¿Qué dice? Habla de un régimen de excepción, chicos. Si ustedes leen el artículo, ¿sí?, y leen esa parte donde la Constitución la establece, está hablando de un régimen de excepción. Habla de que el Congreso lo puede hacer por tiempo determinado, y siempre que la seguridad, el bien del Estado y la defensa lo exijan. Estamos, entonces, claramente lo que nos está explicando es que no le corresponden a la nación, pero que la nación podría asumir y aplicar esos tributos siempre que se den esas condiciones y en los términos que establece la Constitución, por tiempo determinado y proporcionalmente iguales. Si uno lee el artículo y lo interpreta, se da cuenta que está hablando de un régimen de excepción para la nación. No le son propios. Doctora, sí, María. es decir, siempre que esté en juego o que esté involucrada la defensa
la seguridad común y el bien general, ahí interviene la nación. Es decir, ahí toma la para nación puede echar mano, como decimos nosotros, de este tipo de impuestos por tiempo determinado y proporcionalmente iguales en todo el territorio. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo la Constitución. Sí puede el Congreso de la Nación, pero puede por vía excepcional. ¿Qué es lo que pasó realmente? Lo que pasó realmente fue todo lo opuesto. ¿Sí? Fue que el Estado Nacional creó, por ejemplo, el clásico más clásico de los directos, que es el impuesto a las ganancias, que comenzó llamándose impuesto a los réditos, esa es la realidad, ¿sí? No impuesto a las ganancias, y que yo a veces les doy estos ejemplos porque sé que eso les ayuda a acordarse otras cosas. Y que aunque ustedes no lo puedan creer, ¿sí? Se creó por decreto, allá por los 1930, como derivado de la crisis de los años 30, se crea por decreto el impuesto a los réditos. Una maravilla de esas que tenemos nosotros siempre en nuestro sistema. Obviamente tuvo que ser ratificado por una ley, pero desde ese año en adelante ya vamos a festejar prontamente, ¿sí? Los 100 años, en poco tiempo, porque el tiempo pasa volando, la nación se los quedó. Esa es la realidad. Y fue por eso ustedes van a escuchar que hay impuestos que se vencen y se prorrogan. ¿Sí? ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con esto, como el impuesto al cheque. ¿Estamos? Son impuestos que se crearon supuestamente por ciertos motivos o razones de emergencia o de excepción y nunca más se fueron de nuestro esquema. En este caso, lo que sucedió es que la nación tomó los directos, los creó, los estableció el impuesto y nunca más le devolvió la potestad a las provincias. ¿Qué se encontró como mecanismo paliativo, ¿sí? Para este manotazo, digamos, de la nación? ¿Qué les parece? Algo de lo que se discute muchísimo. Que sí, que no, que está bien, que está mal, que hay que reformarlo, que así no va más, que hay que darle más a uno, sacarle al otro. ¿Qué es? ¿De qué estoy hablando? de la coparticipación. Muy bien, María, de la coparticipación. Algo que tampoco estaba en la Constitución Nacional, algo respecto de lo cual la doctrina discutía respecto de su constitucionalidad o no, algo que nunca tuvo un fallo directo de corte, hubo algún que otro obiter dictum, ¿sí? Ahí por ahí, que dejó entrever que la corte lo convalidaba y que con muy buen tino la reforma del 94 plasmó en el texto de la Constitución evacuando toda duda posible, ¿sí? Respecto de qué es constitucional y que es un régimen en realidad, ¿sí? Que funciona como un mecanismo de reparto, que es lo que tenemos que entender. La ley de coparticipación no crea impuestos, ¿sí? La ley de coparticipación es un acuerdo interpartes, ¿sí? Entre la nación y las provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de cómo se van a repartir la torta de lo recaudado, con ciertos criterios lógicos y básicos. ¿Sí? Entonces, es un mecanismo para distribuir aquello que se recauda. No crea impuestos. Por eso a veces vamos a encontrar que dicen, ay, por ejemplo, la ley de coparticipación es una excepción al artículo que establece que la Cámara de Diputados es la Cámara de origen en materia tributaria. ¿A ustedes les parece que es así? ¿Qué piensan? ¿Qué? De la coparticipación, Sí. y honestamente, diciendo franco, que está todo mal eso para mí. Porque, por ejemplo, Buenos Aires es la provincia más saqueada del país, más o menos. Y hay provincias que reciben mucho y no dan nada. Y es como, no sé, no es muy justo. Bien, ahora vos me decís, provincias, 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 Facundo. Entonces, si vos me estás hablando de provincia de Buenos Aires y otras provincias, en la lógica constitucional, ¿cuál sería la Cámara de origen en materia de coparticipación? Y la del Senado. Porque Perfecto. Solo falta pensar. Bueno, hay gente que dice que porque está el Senado comprometido en el artículo 75, última parte que establece la coparticipación, esto es una excepción al 52 que establece que la Cámara de origen en materia impositiva es la de diputados. Nada que ver, es no entender el sistema, es no entender qué es cada cosa.
Claro que va a ser el Senado, porque acá las provincias están viendo cómo se reparten lo que a cada una les toca, y son sus intereses los que están en juego. Esto no está creando impuestos. Los impuestos se crean de una manera y se reparten de otra, a través de la coparticipación. Y sí, Facundo, coincido con vos en que este régimen merece una revisión. Tenemos un régimen, chicos, que está establecido en la ley 23.548, que data de los años 80, de fines de los 80. ¿Sí? Es uno de los casos que nosotros tenemos donde no se cumplió la disposición transitoria del artículo de la reforma del año 94. Yo siempre digo, y lo sostengo, y lo afirmo, y lo seguiría sosteniendo. La reforma del 94 avanzó en muchísimos temas importantes como pudo, ¿sí? Y fue muy importante en los avances que se hicieron, ¿sí? Hubo cosas en las que no se pudieron poner de acuerdo, no en la totalidad, y eso quedó diferido en las cláusulas transitorias a normas del Congreso. Muchos lo criticaron, no es mi caso. Entiendo que es de alguna manera abrir una llave a que una reforma constitucional se complete por afuera de la Constitución. Pero también entiendo que es darle dinámica a una reforma y avanzar, ¿sí?, hasta donde hay un acuerdo. Y no por eso dejar, ¿sí?, de poder tocar temas e incluir temas en el texto de la Constitución. Es cierto, tuvo mucho diferimiento legislativo. Fue así. Fue lo que se pudo, pero se avanzó un montón en muchos temas. Y sí es cierto que esta cláusula transitoria que acompaña el artículo 75.2 nunca se cumplió. Porque la ley de coparticipación nueva, ¿sí?, que esta disposición pedía al Congreso de la Nación, nunca se sancionó. ¿Por qué? Porque es un tema, chicos, demasiado sensible. Y el momento político no es nunca. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una ley vieja, una ley que no representa los ideales de la Constitución Nacional, emparchada. ¿Estamos? Y después nos vamos arreglando con los adelantos del Tesoro de la Nación. Y vamos siguiendo emparchando situaciones que no corresponden al mecanismo coparticipativo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es hoy la ley de coparticipación que tenemos? Es la 23.548. ¿Sí? Quizás me gustaría que de esta ley ustedes vean el capítulo 2, ¿sí?, que quizás es el que a nosotros como abogados más nos interesa, que tiene que ver con, sobre todo, los artículos 8 y 9, ¿sí?, que tienen que ver con las obligaciones que emergen, ¿sí?, a partir de que las provincias adhieren a esta ley. ¿Alguno de los dos que tenga ganas de leerlo en el texto de la Constitución? Así no lo leo yo. ¿Qué artículo? ¿Qué El artículo? 75.2, cuando habla de coparticipación. O sea, a partir del segundo párrafo, María. Una ley convenio, a partir de ahí. Una ley convenio sobre la base de acuerdos entre naciones y las provincias. Instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos. Bien, acá, hasta acá. Una ley convenio, no es un dato menor. ¿Sí? Esto es lo que nosotros llamamos, por su estatus jurídico, derecho intrafederal. Me gustaría que profundizaran un poco en eso, no es solo para esto, pero la ley de coparticipación es uno de los mejores ejemplos de lo que es derecho intrafederal, por el estatus que tiene, porque en realidad es una norma que sale del Congreso de la Nación, a la que las provincias deben adherir, ¿sí?, pero no pueden modificar. Adhieren o no adhieren a través de sus leyes provinciales. ¿Se sujetan al régimen que establece el Congreso de la Nación o no se sujetan al régimen? Si se sujetan, van a tener que cumplir todas las obligaciones que emergen de la suscripción o adhesión al régimen de coparticipación. Por eso yo les pido que vean los artículos 8 y 9 de la ley de coparticipación. ¿Cuál es el contrato que estoy firmando? ¿A qué me obligo cuando suscribo? ¿Sí? La letra chica. ¿Estamos? Sobre todo, por ejemplo, la prohibición de analogía, ¿sí?, de establecer impuestos análogos, que muchas veces tienen una proyección importante respecto de las tasas. ¿Sí? Es una ley
que es de promulgación automática. ¿Estamos? No puede ser vetada, ni total ni parcialmente por el Poder Ejecutivo. Tampoco reglamentada. Tiene como Cámara de Origen el Senado, tiene una mayoría calificada. Y habla acá de la automaticidad en la remisión de los fondos. ¿Qué quiere decir esto? Que técnicamente lo que debiera suceder es que el Estado Nacional va cobrando, y como va cobrando, automáticamente va distribuyendo. No es que el Estado Nacional dice, bueno, entra todo el cúmulo de recursos, bueno, me tomo unos días, 15 días, cada 15 días veo qué le corresponde a cada uno y reparto. No, se supone que esto es automático. Así como entran los recursos, se distribuyen. ¿Sí? Te sigo escuchando, María. La distribución entre la nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre estas se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto. Será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Perfecto. La distribución entre la nación, provincias y Cava, que ya es como que sabemos que Cava es una provincia más, pero bueno, lo seguimos diciendo de esa manera. Sí, se efectuará esto es importantísimo, chicos, en relación directa a las competencias, servicios y funciones que cada una de ellas, ¿sí?, tenga contemplado. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver, ¿qué entienden cuando...? Porque yo quiero saber qué entienden cuando leen esto. ¿Qué piensan? Y que es ¿A qué se refiere? lo que cada provincia tiene, más o menos. ¿Y qué sería lo que tiene cada provincia, Facundo? Quiero más especificación. A lo que pueda aportar según su estructura. No es lo mismo lo que puede tener Buenos Aires que, no sé, San Juan, por ejemplo. Sí. Lo que genera como riqueza, decís vos. Claro, claro. No se refiere a eso. No, pero habla a lo de que competencias, servicios y funciones de cada una. Para después decir, párrafo por medio, no habrá transferencia de competencias, servicios y funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando corresponda y por la provincia interesada o la ciudad autónoma en su caso. Vuelvo a preguntar, ¿a qué se refiere? ¿Qué piensan? ¿De qué está hablando la Constitución acá? Competencias, servicios y funciones. ¿Qué sería? María, ¿qué pensás? Estaba pensando en eso, pero no, la verdad que me quedé ahí tildada. Facu, ¿vos? No sé, lo relaciono con eso, pero no es. Bien, competencias, servicios y funciones. Hemos oído y nos hemos cansado y nos seguiremos cansando porque este país es así, reiterativo y repetitivo, ¿sí? De la seguridad, la educación, la salud, ¿sí? De los traspasos que han habido, de la nación a las provincias, de las provincias a los municipios, ¿sí? En todas estas competencias, servicios y funciones que son los esenciales y básicos de prestación del Estado. Educación, salud, seguridad, ¿sí? A eso se refiere la Constitución. ¿Estamos? A que esas transferencias de competencias, servicios o funciones, sean el que fueren, transporte, pongámosle cuestiones energéticas, pero sobre todo las clásicas, tenemos unos clásicos acá, ¿sí? Educación, salud y seguridad. ¿Estamos? Bueno, no pueden ser, tienen que estar, la coparticipación tiene que tener
contemplado un criterio objetivo y no puede haber transferencia sin que el Estado Nacional le dé los recursos para que así sea. Yo no te puedo tirar la educación y no darte nada. No te puedo tirar la salud y no darte nada, y arreglate con lo que tengas. Y yo me sigo quedando con la parte de la torta que cobro. ¿Sí? Quiero que entiendan, por eso se los digo de esta manera tan poco jurídica. ¿Sí? Entonces, si yo, nación, voy a delegar o voy a transferir, eso tiene que ser, y eso lo establece la Constitución como manda, ¿sí? Con la asignación de los recursos para hacerlo. ¿Se entendió a qué se refiere? Porque es muy importante. Y son temas muy actuales, son temas que ustedes van a leer en el diario. Doctora, disculpe, por ahí es medio tonto lo que le voy a preguntar. No Esto te sería preocupes. el caso que usted diría, por ejemplo, no sé, seguridad, policía de la provincia, el Ministerio de Salud, le asigna eso, a eso se refiere, y después la nación le da recursos para poder solventar eso. Exactamente. Si yo voy a poner en tus manos la policía de la... O sea, no sé, supongamos cuando... A ver, cuando la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Sí. O cuando los subtes, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, todas esas cosas son estas. Es decir, si vos me vas a dar una competencia, un servicio o una función, me tenés que dar los recursos con criterios objetivos de reparto. Si, por ejemplo, me vas a delegar la educación o me vas a delegar la salud y, por ejemplo, las salitas van a pasar a ser municipales en vez de... Pongámosle otro ejemplo, entre los municipios y las provincias. Es solo para que ustedes me entiendan. Me vas a delegar la educación, las escuelas provinciales van a pasar a ser municipales y las salitas provinciales van a pasar a ser municipales. Bueno, me tenés que dar plata para que pueda cumplir con eso. Es como cuando alguien me dice, che, me vas a comprar tal o cual cosa, y pues, dame plata para que lo haga. Bueno, es lo mismo. Esto es dame plata. Y la fluctuación esa que se hace, por ejemplo, lo más llamativo en el último tiempo, no sé si viene al caso, es esto de que se le retiró, por ejemplo, parte de la partida a la ciudad autónoma. ¿Eso no afecta a eso? Justamente si yo le estoy dando que se haga cargo de la salud, de la ciudad, de la seguridad, de lo que sea, ¿no le estoy afectando eso? Se supone que sí, lo que pasa es que esa discusión tiene que ver con un tema histórico, de que si ese punto le correspondía o no se lo habían dado, o viste que tiene toda una discusión de trasfondo histórico, ese bendito, creo que es un punto y pico, no me acuerdo exactamente cuánto es, de la ciudad autónoma, que en realidad se supone que no le correspondía. Así como también, como dijo Facundo, la provincia de Buenos Aires ha sido la gran estafada, porque a la provincia de Buenos Aires la frisaron. ¿Sí? Y un fondo que debería haberse actualizado no se actualizó nunca. Entonces, exactamente, eso es lo que estamos hablando acá, María, ¿entendiste? Quiero decir, de eso estamos hablando. Si te doy un punto, te lo saco, si te doy tal cosa y no te doy lo que necesitas, eso es coparticipación. No crea impuestos. Es una negociación donde se sientan todos y dicen, bueno, de esta torta que tenemos, ¿con qué nos vamos a quedar cada uno? Y eso es esencialmente dinámico. Y va cambiando todo el tiempo, porque van cambiando las necesidades. ¿Sí? Entonces, pero en este devenir, la cláusula transitoria disponía que había que dictar una norma, ¿sí? Cumpliendo las pautas de la Constitución, y eso no se hizo nunca, porque esta es una negociación muy compleja, donde hay muchos intereses en juego. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se tienen que sentar el Estado Nacional, ¿sí? Con las provincias en el Senado y ponerse de acuerdo en cómo van a repartir la recaudación. Y no es fácil. ¿Y con qué términos y con qué condiciones? Léete el párrafo de la ley convenio, tendrá como cámara de origen. La ley convenio tendrá como cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara. No podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias. Bien, punto. ¿Ven ustedes la jerarquía de esta norma? ¿Sí? Que está dada por este párrafo. Por eso hablamos de lo que llamamos, es una doctrina bastante nueva que habla de lo que es el derecho intrafederal. Un derecho que está por encima de las leyes.
¿sí? ¿Y qué hace a la conformación del Estado? ¿Sí? Y por último, el último párrafo habla de este organismo fiscal federal que tiene a su cargo, bueno, el control de la ley, es la Comisión Federal de Impuestos, que data del año 73, ¿sí? ¿Estamos? Eso es el organismo que sería el contralor de la ley. ¿Quedó claro qué es la coparticipación? ¿Cómo funciona? La Constitución tiene una linda carta de intenciones, obviamente no se cumple. Todo esto del desarrollo equitativo, la calidad de vida, la igualdad de oportunidades, sabemos todos que no se da, ¿sí? Como decían muchos, es una hermosa carta de intenciones. No está de más que esté tampoco, porque siempre son los criterios o los nortes que tenemos a seguir, ¿sí? El objetivo a lograr, Dios quiera, en algún momento. ¿Estamos? Entonces, vamos a repasar. A ver qué entendieron de todo esto. Tenemos una clasificación de impuestos, directos e indirectos. ¿Cuál es la base de la clasificación? ¿A qué responde? A la capacidad contributiva. Muy bien, Facundo. A la capacidad contributiva. ¿A qué tipo de manifestación de capacidad contributiva estamos captando cuando creamos el impuesto? ¿Directa o indirecta? Directa, renta, patrimonio. Indirecta, consumo. ¿Estamos con eso? Vamos esquemáticos, para que cierre esta parte, porque después se hacen unas ensaladas en el parcial que ni les cuento. ¿Sí? Bien. Directos e indirectos. Indirectos, ¿cómo pueden ser? Externos o internos. Los externos son los aduaneros. ¿Sí? Los indirectos externos, ¿a quién le corresponden y de qué manera? A la nación. Bien, María. ¿Cómo? En lo que sería la fijación de los impuestos de importación, exportación, todo eso. 75, inciso primero. ¿De qué manera? Exclusiva y excluyente. Solo son de la nación. Un solo territorio para una sola nación, fronteras solo nacionales, aduanas solo nacionales, indirectos externos solo nacionales. ¿Sí? Sí. Bien. Indirectos internos. ¿Qué dice la Constitución? Ahí es la potestad de las provincias, y solo por excepción. Indirectos internos. ¿Qué dice la Constitución? Primera parte del 75, inciso 2. Legislar en materia aduanera. 75.2. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Ahí está la respuesta. Concurrente con las provincias. Okay. O sea, puede haber una confluencia, ¿sí? Al establecer entre dos estamentos del Estado impuestos indirectos internos. ¿Estamos? Ahora sí, María. Directos. Lo de las provincias. Ahí sería lo que yo le estaba diciendo. Que le corresponden a las provincias. Y solo por excepción, en los casos que prevé, interviene el Estado. Exacto, y solo de manera excepcional, por tiempo determinado, equitativa y proporcionalmente iguales, y cuando la defensa, la seguridad y el bien común lo exijan, los asumiría la nación. ¿Estamos? Sí. Ahora, avancemos. Tenemos la facultad concurrente entre la nación y las provincias en materia de indirectos internos, pero tenemos la ley de coparticipación. ¿Sí? Y no podemos olvidarnos, como les dije, que la ley de coparticipación, les pedí que vieran los artículos 8 y 9, establece una prohibición de analogía. ¿Sí? Entonces, técnicamente son concurrentes, pero lo cierto es que si los estados provinciales adhieren a la norma de coparticipativa, no van a poder establecer impuestos análogos, aquellos que son coparticipables y respecto de los cuales reciben su parte. Esto ya tiene que ver con un sistema, para que ustedes entiendan cómo funciona el sistema. ¿Sí? ¿Cómo se reparten estos dos, los indirectos internos y los directos? ¿Cómo se reparten? ¿A través de qué mecanismo? ¿Qué les parece?
Acabamos de hablar de eso. De la coparticipación. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué es la coparticipación? ¿Cómo lo definiría? Yo te digo, ¿qué es la ley de coparticipación? ¿A qué se refiere? ¿Qué hace? ¿Qué me contestarían? Es un acuerdo que entre el Estado Nacional, las provincias, bueno, y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de repartir Muy bien. los ingresos que tiene el Estado Nacional. Impecable. Ley convenio, que quiere decir que es un acuerdo entre nación, provincias y ciudad autónoma para repartir. Por eso, vuelvo a decir, la Cámara de Origen es la de senadores. ¿Sí? ¿Cerró la idea? ¿Entendieron de lo que estamos hablando? Porque si no les van quedando ideas sueltas y es complicado. ¿Estamos? Una pregunta, profe. Sí, Facu. La distribución es en relación a lo que cada provincia contempla, o sea, no es igual para todos, o sea, no es que de 100p es uno para cada uno, o sea, es... No, hay no, otros por que ejemplo, reciben mira, más, por y ejemplo, bueno, no sale sé, bueno. en el último texto que imprimí yo, que tiene sus años, hay que volverlo a ver, pero es anecdótico, tenés, no sé, Catamarca 2.86, Chaco 5.18, Chubut 1.38, ¿viste? O sea, esta es ahí donde se ponen el cuchillo entre los dientes y negocian cada uno. ¿Qué parte les va a tocar? Exactamente, Facundo, no es igual. No es que de 100 repartimos por partes iguales. Cada provincia va a pelear por lo que cree que le corresponde de acuerdo a lo que aporta y a su envergadura y a sus necesidades. Hagan el ejercicio, abran el Infolec, pongan la ley 23.548 y si les resulta interesante el tema, léanla y fíjense hoy qué porcentaje tiene cada estado. Más allá de que después hay un montón de cuestiones que se van a entrelazar con la coparticipación, que tienen que ver con ya los aportes o fondos específicos que están en el 75.3. ¿Sí? Pero tal cual, vuelvo, Facundo, no es parejo. Es depende, obviamente. Cada una va a negociar lo que considera que le corresponde y entre todas deberán ponerse de acuerdo porque hay un determinado monto a distribuir, digamos, ¿no? Bien, esos son los límites explícitos, como decimos nosotros, al ejercicio del poder tributario. ¿Quién puede qué? Este reparto que hace la Constitución y que a los municipios les resulta derivado porque es a través de leyes provinciales. Ahora, hay algunos límites que fueron detectados por la doctrina, de ellos un autor que es maravilloso, como el doctor Guidgogni, que sabe muchísimo, y sobre todo ha escrito material muy interesante respecto de lo que tiene que ver con la tributación local. Y esto ya quiero que vayan grabándoselo, porque para nosotros tributación local es aquella tributación que corresponde a las provincias y a los municipios, ¿sí? Y que tenemos que llamarla de esa manera porque tenemos ciertos temas de pirámide jurídica, que los van a ver dibujados ahora. El doctor Guidgogni, ¿sí? Que es un doctrinario en nuestra materia, abogado, litigante también, ha sido funcionario, etcétera, etcétera, empezó a detectar a través de la jurisprudencia de la Corte, o sea, a través de la aplicación práctica, que ciertas mandas del artículo 75 se proyectaban como límites al ejercicio del poder tributario. Pero, y acá es donde a mí me interesa particularmente que ustedes entiendan cómo funciona, por eso dije, tenemos temitas de pirámide, se proyectaban como límites al ejercicio del poder tributario local. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había ciertas cuestiones que correspondían básicamente a la competencia del Congreso de la Nación, que no podían ser modificadas por las leyes tributarias locales. ¿Sí? Entonces empezó a darse cuenta que esto sucedía, como les digo, en su aplicación práctica,
y en los fallos de la Corte, que a través de la utilización de estas cláusulas se limitaba el ejercicio de poder tributario por parte de las provincias y los municipios. La primera de ellas es la que nosotros llamamos la cláusula de los códigos, ¿sí? Esta cláusula de los códigos tan famosa, que generó muchísima jurisprudencia, ¿sí? El fallo más importante, o el paradigmático, o el primero, después de tantos años de esperar un criterio de la Corte, fue Filcrosa, que data del año 2003, luego este Filcrosa fue proyectándose en sus efectos a la esfera provincial, y a su vez no solo en cuanto al cómputo del plazo de prescripción, sino en cuanto a los términos y condiciones, ¿sí? Cómo comienza a computarse, cuáles son las causales de interrupción, cuáles son las de suspensión. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con el artículo 75, inciso 12, ¿sí? Con que el dictado de los códigos de fondo corresponde al Estado Nacional. Esto tiene una base filosófica que tiene que ver con la posibilidad de establecer un fondo jurídico común, ¿sí? Común a toda la nación. Entonces, los códigos de fondo se definen por el Congreso de la Nación. También, digamos, un solo derecho para una sola nación, ¿sí? Algo que ya estudiamos y que es propio del derecho constitucional, no es nuestro. Pero este aquí, que el hecho imponible, para nosotros, ¿sí? Tiene naturaleza de obligación. Y se regula por el régimen de las obligaciones, tal cual las conocemos. Entonces, ¿cuál era la discusión en pugna? La discusión era si correspondía, lisa y llanamente, aplicar el régimen de las obligaciones que está previsto en el Código Civil, o sea, si el Código Civil era preeminente, porque estábamos hablando de obligaciones, y ese fondo común lo establecía el Código Civil de la Nación, o si la preeminencia era del Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires, o la ordenanza municipal de la que se tratare, ¿sí? Porque estaba presente y vigente la autonomía en materia de derecho tributario, ¿sí? Sustantivo, que es la rama respecto de la cual se proclama la autonomía. Hubieron muchísimos años de discusiones, chicos, muchísimos años. Hasta que en el año 2003 la Corte le pone palabras a esto y le pone decisión, y establece la preeminencia del Código Civil. La gran discusión se daba respecto del plazo, porque los códigos fiscales y las leyes en materia impositiva a nivel municipal, o sea, las ordenanzas municipales, establecían plazos alargados, mucho más largos que los que establecía el Código Civil. Mientras el Código Civil nos hablaba de 5 años, los códigos tributarios provinciales y municipales hablaban de 10. Filcrosa es un incidente en una quiebra que llega hasta la Corte en materia municipal. Es con Municipalidad de Avellaneda, ¿sí? Y ahí es donde la Corte, en el año 2003, establece la preeminencia del Código Civil. Los invito, que ustedes obviamente lo van a encontrar, no hace falta que yo se los mande, ponen Filcrosa y les va a aparecer, entran en la Corte y lo van a ver. Es un fallo paradigmático. Después cambió la conformación de la Corte nueva en Casacasma lo volvió a confirmar, las Supremas Cortes provinciales empezaron a tomar, los juzgados contenciosos, cámaras y Suprema Corte empezaron a tomar la doctrina. En provincia de Buenos Aires se tardó bastante, ¿sí? Y Filcrosa extendió sus efectos a todo lo referido a la prescripción, ¿sí? Como les contaba, y que hoy es un dato más que interesante, el modo de cómputo y las causales de interrupción y de suspensión. ¿Por qué les hablo de esto? Porque en cuanto al modo de cómputo, en realidad los códigos establecen un cómputo alongado. Entonces, si yo tengo una presentación en ingresos brutos, por ejemplo, la prescripción va a empezar a correr a partir del 1 de enero del año siguiente, aquel en que presenté la declaración jurada. Con lo cual en ese caminito ya se ganaron un año. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que se transmitió, o que, como digo yo, propagó sus efectos en todos los ámbitos posibles. Más allá de que después hubo una reforma al Código Civil y Comercial, que
trajo alguna que otra perlita, como pasa siempre para nosotros. Porque así funciona nuestro país, ¿sí? Y lo que quiero que tengan en cuenta es que esto se da. ¿Por qué? Por un tema de pirámide jurídica. Porque el Código Fiscal debe respetar el Código Civil, que es una ley nacional. Y la ley municipal debe respetar el Código Civil, que es una ley nacional. Pero no se da a nivel nacional. Porque si ustedes cuando lo analicemos, lo analizan teniendo en cuenta lo que estamos charlando hoy, me van a decir, ¿cómo puede ser, Leandra, que la ley 11683 establece causales de interrupción y de suspensión y modos de cómputos distintos al Código Civil? Y ahí es donde yo les voy a decir que la ley 11683 es una ley nacional, al igual que el Código Civil. Entonces no tenemos un problema de estatus jurídico de las normas. Y esa ley tranquilamente puede ser algo distinto. Ahora, ¿qué pasa con las leyes que están por debajo en la pirámide? ¿Rige la autonomía? ¿Sí? ¿O tenemos la preeminencia del Código Civil? Bueno, la Corte se decidió por la preeminencia del Código Civil. Ahora, yo puedo tener mi propia digresión. Y es que considero que si la Corte entiende que la preeminencia del Código Civil viene dada, ¿sí? Porque es el código el único, ¿sí?, que puede regular el régimen de las obligaciones como las conocemos y establecer todas las modalidades en relación a la misma, creo yo que por un tema de coherencia debiera proclamarse lo mismo respecto de la ley 11683. Porque si no, lo que estaríamos diciendo en definitiva es que la nación tendría autonomía en derecho tributario y las provincias no. ¿Sí? Pero esa es mi opinión. Creo que en eso no se es coherente, que no es solo un tema de jerarquía normativa, que es un tema de una concepción filosófica del derecho, donde si vos decís que el régimen de obligaciones lo establece el Código Civil, pues entonces ninguna norma se va a poder apartar de esas disposiciones. No importa la jerarquía que tenga. Pero no funciona así. Para nosotros, a nivel nacional hay autonomía y a nivel provincial no la hay. Esa es la realidad, o municipal. ¿Sí? Hoy en día, en materia de prescripción, tenemos el artículo 2532, que nos dice que en ausencia de normas específicas el plazo va a ser de 5 años. ¿Sí? Y que las legislaciones locales, fíjense, locales, usa la misma terminología, podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos. Un escenario total, absoluto y completamente nuevo. ¿Sí? Donde se abre el grifo a que las provincias y los municipios establezcan su propio plazo de prescripción. Con lo cual el escenario de Filcrosa se modificó en mucho. Más allá de que cautelosamente, la reforma arrancó en agosto 2015, agosto 2015 el Código Civil nuevo. Código Civil nuevo entró en vigencia en agosto de 2015, exactamente. Bien. En 2014. Ya pasan tanto los años, chicos, yo me pierdo, les juro. No lo puedo creer todavía. Es increíble, 6 años de Código nuevo ya. Bueno, les dije, es novedoso por la reforma del 94, tengo un problemita, claramente, estoy mayor. Es que yo cursaba constitucional cuando fue la reforma del 94, fue una cosa así como revolucionaria, ustedes no saben lo que fue esa reforma. Ya solo el 75 de inciso 22, ¿no? Bien, y entonces tenemos 6 años de un código nuevo y cautelosamente ni las provincias ni los municipios se animaron a modificar el plazo. Ahora, seamos también realistas, y la posibilidad a nivel local solo está prevista para el plazo, no para el resto del régimen prescriptivo. ¿Sí? Modo de cómputo, causales de interrupción, causales de suspensión. No dice establecer el propio régimen de prescripción. Dice el plazo.
¿sí? Ojo con eso. ¿Estamos? Por eso les digo que hoy estamos en un terreno, como en un status quo medio extraño, donde en realidad el código les deja, el Código Civil abre la puerta a la autonomía, la reconoce abiertamente, porque la está reconociendo la autonomía, ¿sí? A nivel de sustantivo, solo respecto del plazo, pero las provincias y los municipios, ¿sí? Cautelosamente se quedan ahí donde regulan de la misma manera que el código, el plazo. Van a encontrar un montón de material. Han llegado a decir que la reforma del Código Civil en este aspecto es inconstitucional. ¿Sí? Lo dejo a su criterio. Para que lo analicen, lo vean, lo estudien, ¿sí? Y lo charlemos cuando quieran que lo charlemos. Obviamente se rasgaba a todo el mundo las vestiduras. Dicen que en realidad esta oracioncita que aparece, las legislaciones locales podrán regular la última en cuanto al plazo, apareció entre gallos y medianoche, cuando se dieron cuenta que en realidad se iba a establecer un plazo de 2 años, y en ese plazo de 2 años los estados no iban a llegar a cobrar, ¿sí? Hacer la tarea que tienen que hacer para poder cobrar. Entonces, bueno, apareció así como conejo de la galera en el Código Civil, y todo el mundo estaba sacado cuando lo vio. Esa es la realidad. Es más, algunas fuentes directas dicen que fue una conversación que se da en un casamiento, imagínense ustedes, donde sentados dicen, che, ¿vos te fijaste esto? ¿Y viste lo otro? Uy, la pucha, digo, hay que mirar esto, ¿sí? Eso fue lo que me contaron, y de muy buena fuente. Porque así son las cosas en este país, olvídense. Y ahí se metió, sí, esta cuestión en la reforma que establece entonces, que para mí en realidad es un reconocimiento de la autonomía, ¿sí? En materia de sustantivo. Por lo menos de una partecita de autonomía, ¿sí? ¿Por qué? Y porque por lo menos en cuanto al plazo, ¿sí? Las provincias podrían establecer algo distinto. Cuidadosamente no lo hicieron. Fueron muy cautelosas, ¿sí? Así como los municipios, porque claramente al día siguiente podrían haber vuelto al plazo de 10 años. Entonces, en realidad, no hay mucho marco a una discusión posible. Hoy las discusiones más grandes se dan no tanto en cuanto al plazo de prescripción, sino al modo de cómputo de la misma y a las causales de interrupción y de suspensión, porque difieren y hacen a una diferencia sustancial. ¿Sí? Bueno, mucha información por hoy. La clase que viene, quiero que lean el resto de las cláusulas que quedan: cláusula de comercio, cláusula de prosperidad y progreso, cláusula de establecimiento de utilidad nacional. Todo está en el artículo del doctor Bulit que les dejé. Y que estudien un poquito los principios: legalidad, capacidad contributiva, igualdad, equidad, no confiscatoriedad, para que no nos lleven tanto tiempo, ¿sí? Yo les voy a mandar, como digo, esta es la cursada de los fallos nuevos, un fallito interesante de Colegio de Abogados, donde la Corte recientemente se pronuncia una vez más respecto de la capacidad contributiva, porque es lindo, como les mandé la anterior en cuanto a tasas, que tengamos una visión ajustada de qué piensa hoy la Corte, siempre que se puede. Y estamos en este momento en un momento fértil, se ve, donde tenemos jurisprudencia nueva. Y más allá de que sí vamos a ir a Navarro Viola del año 47, y lo vamos a mirar, porque la Corte además lo cita, es importante que veamos qué están pensando hoy, cómo lo definen hoy. Entonces, yo lo que voy a hacer es mandarles por mail este fallo para que ustedes lo vean y tengan una idea ajustada de qué piensa hoy que la Corte, qué piensa hoy la Corte que es la capacidad contributiva, ¿sí? Porque es un pilar importantísimo para nosotros, y en realidad es la causa y medida del impuesto, es el piso y el techo, porque cuando vamos a hablar de no confiscatoriedad necesitamos hacer pie. Básicamente lo que dice Luqui es a lo que yo adhiero plenamente. Tenemos un principio formal, que es el principio de legalidad, y un principio material, que es el principio de capacidad contributiva. Y es el principio de capacidad contributiva, el principio de base, en el que hacen el pie todo el resto de los principios para poder definirse. Ningún principio, ni la igualdad, ni la razonabilidad, ni la equidad, ni la no confiscatoriedad, pueden definirse sin hacer pie en lo que es la capacidad contributiva. ¿Sí? Esa riqueza, esa aptitud para ser sujeto pasivo. ¿Estamos? Bien,
Listo, los libero. Nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere. ¿Sí? Con Gracias. estas... Claro. Yo después igual lo pongo en el grupo, pero voy a mandar por mail, al mail de Carlos Sisa, creo que es el que me mandó, este fallo. ¿Sí? Bueno, Bien. hasta luego. Les mando un beso grande. Nos Nos vemos el Igual, lunes que viene. hasta luego. Chao, chao. Nos vemos.